Amén. Bueno, vamos a comenzar en Proverbios capítulo 30. Proverbios 30. Y no deben sentarse. Si yo tengo que pararme, tú tienes que parar. Amén. No, vamos a ver. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Bien conocido, ¿verdad? Todos conocen este versículo, ¿verdad? Aquí, Proverbios 30, versículo 5. Dice, toda palabra de Dios es pura, Él es escudo a los que en Él confían. Pero muy poco leen el versículo anterior. Vamos a leer capítulo 4 porque es muy interesante. Versículo 4 dice, ¿quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién estableció todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Ok, pueden sentarse. Para mí era interesante que en el contexto de la palabra pura es el nombre de Dios. ¿El nombre de Dios es puro? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces en el contexto, hoy quiero hablar del nombre de Dios. Y vamos a hablar de algo muy importante. Aquí en nuestro 30º aniversario de la conferencia de la Biblia. Vamos a hablar del nombre de Dios. Y voy a tomar un poco de tiempo a hablar de Señor versus Jehová. Pero también palabra versus verbo. ¿Sabes por qué? Porque Señor no es solamente un título. Es el nombre del Señor, Señor. ¿Sabía eso? Te voy a probar de la Biblia. También palabra es su nombre también. No solo título. Y esto viene de otra fuente. Entonces vamos a hablar de esto y espero que sea una bendición. Vamos a comenzar con Señor o Jehová. Primero de Reyes 8:60. Dice aquí, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. El Señor es Dios. ¿Ok? ¿Quién es Dios? El Señor. Pero ¿por qué dice Señor en letras mayúsculas? ¿Has pensado en eso? Muchos preguntan eso. ¿Por qué es Señor mayúscula y no Señor así? ¿Por qué dice Señor y no Jehová, como las otras Biblias tienen? Hoy vamos a hablar de todo esto, pero primero debemos leer este versículo. Éxodo 15:3. El Señor, varón de guerra. El Señor es su ¿qué? Nombre. Entonces, el nombre del Señor es Señor. Más que un título, es su ¿qué? Nombre, mismo nombre es Señor. Eso es importante. Y dice en Revelación 19:16, y en su vestidura y en su muslo tenía un nombre escrito, ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Miramos a esto, pensamos que es un título, ¿verdad? Es su nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, Señor es su nombre. ¿Has pensado en eso, hermano? Ok, con esto dicho, vamos adelante. Señor de señores. Y esto Él tiene aquí. No es tatuaje, ¿verdad? Como muchos tienen hoy en día sus tatuajes. No, esto es algo. Pero mire, entonces la palabra Señor es más que solo un título de Dios, es su nombre. Ahora, ¿qué es la palabra en hebreo para el nombre de Dios? Bueno, esa palabra de hebreo es así. ¿Cuántos leen hebreo aquí? Leen al revés. Nosotros leímos de la izquierda a la derecha, en hebreo de la derecha hacia la izquierda. Y esto es las letras Yod, He, Vav, He. Ahora, ¿cómo se pronuncia esto? No sabemos. Porque en este idioma tienen consonantes y los vocales vienen abajo, como habló el hermano, jot and tittle. No me acuerdo cómo es en español. Pero esto no lleva vocales. Entonces, ¿quién sabe cómo pronunciarlo? Hasta hoy los judíos saben cómo pronunciar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Bueno, mi nombre es, vamos a comenzar ahí. Mi nombre es Roberto. ¿Ok? Es importante que usamos el nombre de uno correcto o no. ¿Está bien que cambiamos el nombre de uno? Ok, me llamo Roberto. Pero ¿qué tal si me llamas Roberta? Pronuncia mal mi nombre, ¿qué va a pasar? Yo voy a enojarme. Yo soy Roberto,
no Roberta. ¿Ok? Entonces, para mí es importante que tú me llames a mi nombre, no cambiando mi nombre. ¿Ok? Yo no soy trans, ¿ok? Entonces, Roberto, no Roberta, ¿ok? Pero pensando en esto, lo mismo con Dios. Yo quiero llamar a Dios por su nombre y no ofenderlo, ¿verdad? Entonces, es importante pronunciar correctamente el nombre. Entonces, ¿cómo se pronuncia el nombre de Dios? No sabemos. No tiene vocales, fíjese. Entonces, ¿cómo digamos? No sé cómo se pronuncia. Hasta los judíos tampoco saben cómo pronunciarlo. ¿Sabes por qué? En la Biblia está. La Biblia misma dice esto. No piensan como hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. La Biblia misma dice que los judíos, por salir con otro Dios, olvidaron cómo pronunciar el nombre de Dios. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible. Entonces, ¿cómo se pronuncia eso? Ni idea. Pregunta a un judío, él dice, ni idea. Y no queremos pronunciarlo mal, ¿verdad? Pero algunos dicen, no, es fácil, no necesitamos vocales, esto se pronuncia Jehová, dicen. ¿Seguro? Otros dicen, no, es Jeheve. Otros dicen, no, es Jaeve, o algo así. Hasta otros dicen Yahweh. No, es Yahweh, dicen. Pero ¿cuál es, en verdad, la pronunciación correcta? ¿Quién sabe? Los españoles antiguos desearon saber y aún confesaron que ni idea tenían de cómo pronunciarlo correcto ellos. Y si tú lees en el prefacio de la Biblia de ellos, tú puedes ver lo que dice. La confesión de Cipriano de Valera. Sino del nombre hebreo Jehová, que habían oído ser el nombre de Dios de los hebreos, nuestro sevillano Benito Arias, doctísimo en lenguas, hablando de los nombres de Dios, hace particular mención del nombre esencial Jehová, y así dice estas palabras. Y si es lícito mostrar por razón de otros semejantes nombres con la cierta pronunciación, Jehve, se habría de decir. Este español dijo, no, Jehová no es correcto, debes decir Jehve. ¿Quién sabe, verdad? Bueno, ¿cuál es? ¿Jehve o Jehová? No sabemos. Y él dice, Jehve se habría de decir, y así pienso que los padres lo pronunciaron, así israelitas, como otros hombres de otras naciones que tuviera noticia de este nombre. El mismo Benito Arias, después de haber dicho lo precedente, promete que tratará en otro lugar de la verdadera pronunciación del nombre Jehová. Si lo haya hecho, no lo sé. Y esto era el 1602. Aquí estamos 400 años después esperando. Y todavía no ha dicho. No sabemos cómo pronunciar. ¿Ok? ¿Es Jehová o Jehve o Yahweh? ¿Quién sabe? Resta ahora avisar al que lo pronuncia que cuando concibe este glorioso nombre en su mente, cuando lo escribe o pronuncia o haga, ¿ok? Esas son las palabras de él, hablando de este nombre. Dice, lo haga con reverencia que se debe a un tan sacrosanto nombre. El nombre de Jehová es santo y terrible. ¿Dios es santo, sí o no? Entonces, si Él es santo, su nombre es santo. Mire lo que dice Él del nombre de Dios. Si es santo, ¿por qué miserable pecador? Lo profanas tomándolo sin reverencia ninguna a cada tercera palabra en tu boca. Si es terrible porque tú, miserable gusano, polvo y ceniza, no tiemblas cuando lo tomas en tu boca sucia. Acuérdate que Dios no tendrá por inocente al que tomar su nombre en vano. Él dijo, mire, somos pecadores y debemos tener reverencia de la palabra que es el nombre de Dios. Amén. Pero ¿cómo si no sabemos cómo pronunciarlo? ¿Reverencias tú ese santo nombre de Dios? Los judíos sí, aunque que olvidaron cómo pronunciar, ellos reverencian tanto esa palabra que no la pronuncian por medio de decirla mal. En su lugar usaron Adonai, Señor, o Jesem, el nombre. Y ellos no querían decirlo incorrecto. Y por respeto de esta palabra tan santa,
ellos siempre escribieron Señor en letras mayúsculas, como respetando el nombre santo. ¿Ok? Era un señal de respeto. La Biblia King James también hace lo mismo, poniendo Lord en letras mayúsculas, o como tenemos nosotros, Señor. Cada vez que aparece en el Antiguo Testamento, menos 7 veces, de lo cual hablaremos después. Hay una traducción castellano antiguísimo también que usa Señor. Pero la mayoría de las Biblias usan solo Jehová. Y no en letra mayúscula. No tienen reverencia de este nombre santo. ¿Por qué? Pero yo hallé la traducción de Juan de Valdés y él tradujo solamente Salmos 1 hasta 41. Y tú puedes ver su obra, y en su obra, antes de 1500, puso Señor en letra mayúscula, mostrando que él tenía respeto a la palabra santa, que es el nombre de Dios. ¿Estás conmigo? Pero Reina y Valera no usaron Señor y nos contaron el por qué. Es que ellos fueron católicos antes de ser salvos y los católicos no fueron amigos de los judíos. Y miramos que ambos Reina y Valera pues no querían nada con los judíos. Y ellos en sus propias Biblias, en el prefacio, dijeron cosas así. Hemos retenido el nombre Jehová más y más y más. Porque él dice, la superstición temeraria de los judíos. De esta superstición. Él dice, los judíos supersticiosos que ni quieren pronunciarlo, pues no querían pronunciarlo mal. Pero ve, él tenía un poco de odio para los judíos. ¿Sí? ¿Reverencia es una superstición? Digo que no. Los rabinos modernos de la palabra pronunciar, no entendiendo el intento de la ley, sacaron esta superstición en el pueblo. Entonces él llama a los judíos supersticiosos. Por esto él dijo, yo voy a usar Jehová en vez de Señor. Él dice, así que de la superstición de los modernos rabinos salió esta ley encaminada del diablo para con pretexto de reverencia. ¿Son del diablo los rabinos, los católicos? No, para mí es que ellos respetaban este nombre. Se dice que antes de escribir este nombre, ellos siempre apartaron a lavar las manos y después regresaron para escribirlo. Esto no es superstición. Esto no es reverencia fingida, ¿verdad? La superstición judaica, dice él. Entonces él, aunque que era salvo, salió de una religión que odiaba a los judíos y él retenía eso todavía, lastimosamente. Entonces podemos decidir y usar Señor si deseamos, hasta que Él dijo. Él dijo en su confesión, mire, ni tampoco acá estamos determinados de tomar cuestión con nadie sobre este negocio, ni construir a ninguno a que pronuncie este nombre, si la superstición judaica le pareciere mejor que la pía libertad de los profetas, puede pasarlo cuando le hierre en lugar de él pronunciar Señor como hacen los judíos. Hemos decidido hacer esto nosotros, pero en letra mayúscula, siguiendo la King James. Bueno, estaba muy en contra de los judíos y su referencia. ¿Qué dijo Cipriano de Valera en cuanto de esto? Bueno, él también, la supersticiosa obstinación de los judíos. ¿Ve? Él también, porque salió de una religión falsa que odiaba. ¿Y quiénes son los judíos? Todavía son el pueblo escogido de Dios. Aunque que están apartados, sí, Él hizo promesas a ellos que Él tiene que cumplir. Amén. Entonces, ¿ya salió o no? Ok. Dice, y antes que las añida, notaré aquí que Jehová es nombre hebreo develado del verbo sustantivo ser. Y más y más. Yo no me queda tiempo leer todo eso, ¿verdad? Por falta de tiempo. Pero una cosa para mí muy rara es, él quería saber cómo pronunciar ese nombre. Y en vez de ir a los judíos, él fue a los gentiles, buscando si los gentiles sabían qué es el nombre de Dios.
Entonces él dice que los gentiles idólatras, ellos tenían correcto el nombre de Dios. Muy raro, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, el argumento de él es, bueno, vamos a los que no son salvos para pedir el nombre de Dios. ¿Y cómo pronunciarlo? Bueno, muchas cosas para leer, no me queda tiempo. Pero ¿qué tal si pronunciaron mal los gentiles? Entonces él aceptó la pronunciación mal. ¿Ok? Y en su prefacio, él dice algo para mí muy nefoso, como dicen en Argentina. Lo cual sin duda ninguna hicieran si no fuera lícito pronunciarlo, de donde los antiguos latinos idólatras llamaron a su gran dios Joves. Joves esto es Júpiter, como cuando dijo esto a Jove. Él está diciendo Júpiter o Jove, ellos sacaron del nombre verdadero de Dios. Yo no creo. ¿Creen ustedes esto? Pienso que no. Entonces, en realidad, Jehová viene de los que no son salvos, que adoraban a ídolos. Bueno, ya, problema, ¿verdad? Bueno, así es. Señor o Jehová, Señor, señal de respeto al sacrosanto nombre de Dios. Jehová, pronunciación que usamos nosotros, porque es en nuestro idioma, pero vino de los gentiles y todavía no sabemos si es correcto o no. ¿Ok? ¿Están conmigo? Y otra vez, ya hemos leído, ¿verdad? Él dice que tal otro español dijo, no, es Jebe, o otro más, ¿verdad? Pero, otra vez, como dice él, si tú eres pecador, tú debes tener respeto pronunciando este nombre. Con esto dicho, todas las Biblias españoles hoy, menos nuestra Valera Purificada 1602, usan Jehová en vez de Señor, con letras mayúsculas. Para mí es poco feo. ¿Dónde está la reverencia? ¿Y qué ha ocurrido a causa de esto? Miles de testigos de Jehová alrededor del mundo que hablan español. Triste, engañando a otros. ¿Cuál usó la King James? Otra vez, Señor. Señor. La Biblia King James o Rey Jaime, de la cual vino mucho avivamiento en todo el mundo. El libro más vendido en todo el mundo, ¿verdad? Usa Lord en menos de 7 lugares. ¿Por qué puso Jehová en 7 lugares? Bueno, también nosotros tenemos Jehová en 7 lugares. Los que mienten dicen, no, dice es Jehová, la purificada. Es que no han leído. Sí dice 7 veces, pero hay razón. Los que usaron la King James, ellos llegaron leyendo y ahí había la palabra con otra palabra que era otro nombre de Dios, Ja. Entonces estaba pensando, ¿qué vamos a poner? ¿Jehová, Jehová? ¿O Señor, Señor? Entonces, ¿qué? Entonces la única cosa era, pongamos Señor Jehová, porque no hay, mi idea es correcto Jehová, pero no hay otra opción, entonces lo haremos. ¿Ok? Y hicieron. Ahí están 7 citas donde tenemos nosotros, igual que la King James, Jehová. ¿Ok? Hace lo mismo, ahí está la cita. Aquí tenemos la Rey Jaime, aquí están las citas, ¿ok? Bueno, la Valera 1602 Purificada es la única Biblia en español que muestra respeto al sacrosanto nombre de Dios y sigue la Rey Jaime en hacerlo. Y si Dios usó la Rey Jaime para traer avivamiento, ¿qué piensas tú que Dios va a hacer en español? Obvio, ¿verdad? Va a traer avivamiento también, porque Dios está feliz con este señal de respeto, de poner su nombre en mayúscula. Ahora, algunos lugares usa Jehová, solo Jehová, otros en mayúscula. ¿Por qué? Ni idea. Solo sé que hemos seguido a la Rey Jaime y ellos fueron más sabios que yo, ¿verdad? Pero tú puedes ver, a veces el contexto de tenía Ja en el hebreo. Y Ja es como su nombre corto. Me llamo Roberto, tú me puedes decir hola Rob, ¿verdad? Bueno, o algo así. Pero esto es, sí, como le digo, ¿verdad? Hay cosas que sé, cosas que no sé. Pero una cosa que sé, si tú eres King James only, solo Rey Jaime en inglés, tú debes ser Valera Purificado solo en español. Si no, tú eres hipócrita. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Bueno, seguimos. Ahora palabra o verbo. Me queda tiempo a hablar de esto.
Y esto es muy espantoso, hermanos, porque también es nombre de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, en inglés es word. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Ok? Palabra es lo que tenían las Biblias antiguas. ¿Qué dicen las Biblias antiguas y modernas? ¿Palabra o verbo? Vamos atrás y miramos. ¿Y importa la diferencia? Algunos dicen, no importa. Pero palabra es sustantivo, verbo es ¿qué? Pues acción. Sí importa, pienso yo. Juan 1:1 en las Biblias antiguas, rápidamente, Francisco de Encinas, ahí palabra. Juan Pérez de Pineda, ahí palabra. La Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, palabra, ¿ok? Pero en las Biblias modernas, ahí está la 60, verbo. Ahí está la 65, verbo. Ahí está la 9, verbo. Ahí está la RBG, ¿verdad? Las dos ediciones, verbo. ¿Por qué verbo? Si esto es el nombre de Dios, ellos han cambiado el nombre de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué pasó esto? Porque hay la Biblia de los católicos que se llama la Vulgata en latín, de la línea de los textos corruptos, ¿recuerdas? Y allí un hombre católico dijo, bueno, yo voy a traducir a español de mi versión. Y él hizo en este año, y él tradujo verbo en vez de palabra, de su línea de textos. ¿Por qué? Porque ahí dice en latín, en principio erat verbum. Entonces la palabra verbo es una palabra ¿qué? Católica. Amén. ¿Queremos seguir la iglesia católica? Pienso que no. Los católicos cambiaron la palabra de Dios para poner su palabra en vez de la palabra ya establecida. ¿Ok? Pero ¿era la primera vez que hubieran hecho esto? ¿Sí o no? Ellos tienen una historia de pervertir la Biblia. Cambiaron palabra verbo con su Biblia Vulgata, pero ¿sabías tú que años atrás ellos cambiaron la palabra en latina de los textos puros de sermo hasta verbum? ¿Sabías tú eso? Hay muchas cosas que tú puedes estudiar. ¿Por qué hicieron esto? Tertuliano de esta fecha, 100 años, 200 años después de Cristo, cita una Biblia antiguísima, una traducción latín, antes de la Vulgata. Cuando salió la Vulgata, como 400. Y él cita, y la palabra usada en aquel entonces era sermo, no verbum. Interesante, ¿verdad? Los católicos cambiaron palabra a verbo con su Biblia latina Vulgata. La Vulgata es de Jerónimo y no salió hasta el siglo IV, ¿sí? Porque cambió sermo a verbo, ¿ok? La hermana Riplinger escribió eso y es buenísimo. En cuanto de esto, mostrando cómo ellos cambiaron sermo a verbo. Se llama los católicos cambiando el nombre de Dios. ¿Y qué bien es? ¿Es bueno cambiar el nombre de Dios? Venga, llamarme a mi cara Roberta. Cambia mi nombre. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Ok, bueno, mejor que no, porque no quiero. La Biblia dice que no debo ser así, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? Bueno, aquí es algo, no me queda tiempo ir a todo esto. Hay que estudiar ustedes también, ¿verdad? Pero aquí es de su libro, donde ella tiene aquí en inglés, no voy a traducir, pero había el reformador Besa, que encontró una Biblia antigua en latín, que es una copia de una copia de una copia que va hasta como 100 años después de Cristo. Y en esta versión era sermo, mostrándonos que sermo era la palabra primera en aquel idioma latín. Incluso el famoso erudito católico Erasmo escribió un tratado sobre cómo la palabra original era sermo y no verbum. Él es un bien conocido, ¿verdad? Y entonces él en su tratado lo tiene. En el principio era sermo. Entonces, ¿quién cambió? Los católicos. ¿Está bien que los católicos cambien la palabra de verdad? Hicieron 400 años después de Cristo, hicieron en 1700, y en las versiones modernas también.
Esto no debe ser. ¿Importa el cambio? Sí hemos cambiado la palabra, pero ¿qué importa? Dice el Papa. Sí importa si uno estudia. Y si uno tiene el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿verdad? ¿Ok? Guiados por el Espíritu Santo vamos a ver qué significación tiene verbo hoy. Sermo o palabra. ¿Ok? Antiguo dice sermo y palabra. Nuevo dice verbo o verbum. También la palabra sermón, ¿verdad? Predicamos sermón, viene de sermo, olvidé decir. Ok, ¿qué es la Kabbalah? ¿Sabes qué es la Kabbalah? ¿Has escuchado de eso? Los judíos tienen algo que se llama Kabbalah. Cuando ellos fueron a Babilonia en la cautividad, aprendieron muchas cosas feas de los de Babilonia, hasta adorar ídolos y cosas así. Y de allí viene Kabbalah. Y hoy muchos judíos quieren la Kabbalah. ¿Qué es? Bueno, vamos a ver. La Kabbalah es un método, disciplina y escuela de pensamiento esotérico en el misticismo judío. ¿Ok? Oiga bien, ¿qué es el misticismo? Palabras grandes, así. Se les conoce popularmente como convertirse uno hasta ser un Dios o como el absoluto. Enseña a uno cómo convertirse en su propio Dios, como la nueva era. ¿Está buena esta? ¿Dónde escuché de esto antes? Génesis 3:5. Cuando vino el diablo, ¿qué dijo? Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál era el árbol? ¿Cómo se llama? ¿El árbol de qué? ¿Cuál era, hermano? Yo me he olvidado. De bien y mal, ¿ok? Bueno, pero era árbol, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Seréis como dioses. La Kabbalah dice que tú puedes lograr hasta que tú eres como un dios. Misma mentira de Satanás desde el principio. Satanás engañó a Eva con esta enseñanza diciendo que ella pudiera ser su propia Dios o como Dios, ¿verdad? Si come del árbol. Aquí tenemos la enseñanza de la Kabbalah. ¿Tú sabes lo que se llama esto? Increíble. Se llama el árbol de la vida. Si tú lees la Kabbalah, ellos dicen, todo esto es cómo vivir tu vida. Y mire, el dibujo se llama el árbol de la vida. Es obvio cómo Satanás trabaja, ¿verdad? Y si leímos la Biblia y tenemos el Espíritu Santo, digamos, wow, eso es del diablo entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser cristianos y aceptar Kabbalah? No podemos. La Kabbalah es el mismo mensaje antiguo de Satanás y por esto es satánica. El árbol de la vida. ¿Ok? ¿Otra cosa? ¿Ya estás listo a echar fuera sus 60? No, vamos a ver. Dice, nosotros no debemos ser engañados por esto. Amén. Pero entre el catolicismo hubo un hombre llamado Johann Reuchlin. Y esto es el hombre, y allí vivían en aquellos tiempos. Y él abrazó la enseñanza de la Kabbalah y buscó introducirla entre el catolicismo. Él es el hombre que dijo, eso es bueno, debemos poner esto adentro de esto. Él escribió un libro sobre la Kabbalah e influyó en muchas personas para que aceptaran esa forma de pensar. Aquí está el libro de él que tú puedes comprar hasta hoy. Se llama De Arte Cabalística. Está en español y en inglés. Si no me equivoco, él era alemán, pienso. Este hombre era conocido por decir que nuestro Dios no es una palabra, porque esto no hace nada, sino es algo ya dicho, palabra. Pero que es un verbo nuestro Dios, un Dios en acción, lo cual mueve por medio de nuestras palabras. Más o menos esto era lo que él enseñó. Entonces él dijo, no, palabra no queremos, nuestro Dios es verbo, acción, y nosotros oramos, nosotros mandamos y Dios lo hace. Un Dios de acción. ¿Mandamos a Dios? Hay que hacerlo, Dios, así lo que digo yo. ¿Así quién es? Nadie.
¿Obedezco a Dios o Dios me obedece? Esa es la pregunta. Bueno, debemos obedecer a Dios. Esto resuena como la hechicería. ¿Okay? No me quede tiempo hablar de la hechicería, pero ¿sabes qué es? Brujería. Hablando con demonios. Haciendo trato, se llama, contrato o algo así con demonio. Y por usar palabras, Él lo hace lo que uno dice. ¿Sabías tú eso? Uy, la verdad no me gusta hablar de estas cosas, pero en lo cual mandan a demonios a hacer su voluntad. Así hacen los brujos. Mandan a los demonios por sus, ¿qué? Por sus verbos, por sus, lo que dice. Dios no es un demonio y no mandamos a Dios. Dios nos manda y simplemente debemos obedecer. La Cabala también es como la nueva era. Esto es el árbol de la vida de la Cabala, ¿ok? Oiga bien lo que es, ¿ok? Una vez visto, no puedes no recordar. Ya visto, tú siempre vas a recordar lo que yo voy a mostrar. Así es su árbol de la vida. Me hace pensar en lo que se llama chakras de la nueva era, que se enseñan hoy, que permiten que los demonios entran en una persona. ¿Estás conmigo? Yoga, ¿verdad? Y cosas así. Ellos se sienten, ellos dicen en mi cuerpo, y ellos están meditando para que entren en ellos, no dicen demonio o algo así, pero quieren ellos una guía. Lo llaman una guía que va a entrar. Bueno, la nueva era enseña que Dios no es una palabra, sino un verbo. Yo fui a internet y yo puse nueva era, verbo, y salió eso. Y eso es de un periódico donde el hombre dice el por qué Dios es un verbo y no un sustantivo. Los de la nueva era quieren llamar su Dios verbo. ¿Somos de la nueva era nosotros? Ni debemos ser. No queremos esa palabra católica cambiada de nueva era. ¿Verdad? Wow. Entonces la palabra verbum o verbo es una palabra cambiada del original, moderna, católica, satánica, de hechicería y de la nueva era. Pero está bien, vamos a usar la Gómez. Pero está bien, vamos a usar la 60. Pero está bien, vamos a usar la nueva versión internacional. O debemos apartar completamente. Porque el plan de Satanás era cambiar la palabra para traer todos a Roma y su nueva era para poner adentro de ellos ¿qué? Un diablo. ¿Ya visto? No puedes olvidar, ¿verdad? Cuando yo miré esto, yo dije, ¿cómo puede ser cristiano diciendo, no, verbo está bien? ¿Cómo pueden defender la palabra verbo cuando uno entiende eso? ¿Estás conmigo? No, no puede. No es justo. Como cristianos, ¿debemos aceptar verbo? Pienso que no. Las Biblias que usan palabras son las Biblias antiguas. Hasta ahí. Las Biblias que usan verbo, empezaron a usar verbo después de la traducción del católico. Entonces, verbo es una palabra católica. Y hasta allí debemos rechazarlo. Pero no, es diabólico, es de nueva era, es de hechicería. No, debemos siempre rechazar verbo y usar palabra. ¿Estás conmigo? ¿Fanático soy o solamente un hombre que quiere la verdad y defender la verdad, la pura verdad? Yo no quiero ayudar al Papa, no quiero ayudar a Satanás, no quiero apoyar la nueva era. ¿Ok? Entonces me aparto de verbo y yo tengo palabra. Y mi Biblia tiene palabra y estoy gozoso sabiendo que tengo la palabra pura y el nombre de Dios correcto. No nombre. Imagino que cuando viene el anticristo, imagino que él va a decir, llámame verbo. ¿Verdad? Porque es nombre de Dios, palabra. Quizás insertó su nombre Satanás. ¿Has pensado en eso? Wow. Bueno, demasiada información, ¿verdad? No, pero es algo que debemos saber. Somos ignorantes, hermanos. Somos ciegos. Solo tienes que abrir los ojos y tú vas a ver lo que Satanás ha hecho con tu Biblia. Y nunca debemos tomarlo. Hasta ahí, no, hasta ahí.
No más con las suciedades bíblicas. No más con el papa papón. No más con Satanás cambiando hasta el nombre de Dios. Bueno, si sigo me voy a decir lo que en realidad pienso, ¿verdad? Entonces debo calmarme. Pero bueno, al principio de todo esto dije que voy a hablar del nombre de Dios. El nombre de Dios es el Señor. Como hemos visto, esto es su nombre. Aunque que es traducción quizás, pero no, lo permitía Dios por respeto. Y hasta hoy Dios dice, no, llámame Señor, es mi nombre también. Entonces yo digo, wow, es el nombre de Dios, Señor de señores, y Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, pero también su nombre es palabra. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamada la palabra de Dios. Pero si tu Biblia dice el verbo de Dios, ¿piensas tú que es el mismo Dios? O quizás es otro. Claramente es el catolicismo que introdujo la palabra verbo en la Biblia española de la Vulgata Latina, como ellos hicieron en latín, y cambiar sermo a verbo. Como cristianos, ¿debemos aceptarlo? En ninguna manera. Yo no lo acepto, por esto uso la Valera 1602 purificada. ¿Por qué? Porque no soy católico. Porque no soy modernista. Porque no soy cabalista. Porque no soy místico. Porque no soy de la nueva era. Pero si tú quieres usarlo, vete, vaya. Yo quiero apartarme de ti. Porque yo sé que el demonio está metido en todo eso. Hasta esto es enseñar cómo entrar un demonio en uno. Por favor, no me hablas. Por favor, ni quiero ser amigo contigo si tú quieres estas cosas. Porque yo sé que tú eres uno muy cerca del diablo si no tienes diablo. ¿Ok? Hablo muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿cuánto amas a Dios? ¿En verdad es puro? Me lavo, me ducho, me salgo y ahora usted me ensucia. No, yo me voy a apartar de los sucios para guardarme limpio. Entonces para mí es una tristeza. ¿Cuántos hoy en día están usando una Biblia? Y no solamente una vez cambió el nombre de Dios. 2 veces cambiaron el nombre de Dios. Triste. ¿Y tú? ¿Qué es tu decisión? Porque no es bien hecho confirmar lo cierto con lo incierto. La palabra de Dios con la de los hombres. ¿Qué piensas tú? ¿Verbo es la palabra de Dios o es una palabra de hombres? ¿Qué piensas tú? ¿Jehová es palabra de Dios o de hombres? Recuerde, ni idea si estamos pronunciándolo bien, ¿verdad? Así es. Y tengo que terminar aquí con otra cosa. Vamos a Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20, mire lo que dice versículo 5. ¿Mande? ¿Todo bien? Ok. Salmos capítulo 20, versículo 5. Dice, nosotros nos alegraremos por tu salvación y alzaremos pendón, que es pendón como bandera, ¿verdad? En el nombre de nuestro Dios. Yo he ido a iglesias donde tienen banderas y dice verbo. Dice Jehová. Y estoy pensando, miserables pecadores, gusanos, cenizas, como dice aquel, ni reverencian el nombre de Dios. Dice, cumple el Señor todas tus peticiones. Versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nuestros del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Ahora, mi petición es que tú pones en tu memoria, que tú recuerdas cuál es el nombre correcto de Dios. Y si tú vas a la línea de los textos pervertidos, me gusta la palabra que dijo el hermano, pero olvido que era la palabra que usó. Textos no pervertidos, pero podridos. Sí, si quieres los textos podridos, vaya. Pero no, yo pienso que debemos en memoria tener de los textos correctos. Es Señor
y es que palabra. Amén. Termino con Salmos 138. Salmos 138. ¿Es importante el nombre de Dios? Sí, pero ¿sabe que ese es más importante que su nombre? Hay algo que Dios dice en la Biblia que para Él es más importante que su nombre. ¿Sabe qué es? Salmo 138, 2. Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. La única Biblia que yo conozco, la única que tiene su nombre correcto es la purificada. Esa Biblia. Los demás han cambiado.